Trabajo práctico. La clonación. 1. ¿A qué se llama clonación? Es el procedimiento científico que consiste en tomar material genético de un organismo para obtener otro idéntico, denominado clon. A través de la clonación, no hay una unión de óvulos con espermatozoides. 2. ¿En qué consiste el proceso? ¿Qué objetivos persigue? Clonar se planteó con el descubrimiento del DNA y el conocimiento de cómo se transmite y expresa la información genética en los seres vivos. El DNA es la información que posee cada ser vivo, células que guardan la información de cómo es y cómo se desarrolla todo el organismo del ser vivo. Se toma una célula que contenga la información para poder tomarla de base para luego pasar por dos procesos: la división celular y la especialización de las células. Se divide dicha célula en células más pequeñas que se vuelven a dividir, es decir, se hacen varias copias del ADN y así luego millones de copias del original formen el organismo. Este es el crear a un ser lo más idéntico posible al donante del material genético. Esto permitiría obtener una copia de un sujeto que, muerto, es la obtención de embriones para los fines de obtención de órganos para trasplantes de una persona a sí misma, obtención células stem o sea células TOT, potenciales que sean útiles para el tratamiento de diversas enfermedades degenerativas. Combatir la esterilidad, siendo su visión un proceder alternativo a las técnicas de reproducción asistida. 3. ¿Cuál fue el primer animal clonado? ¿Cómo lo lograron? La primera clonación en el mundo animal fue realizada en 1952, a partir del óvulo de una rana, por científicos de la Universidad de Pensilvania, quienes después del éxito logrado continuaron haciendo clonación con ratones. 4. ¿Es posible la clonación en seres humanos? ¿Existe algún caso? ¿Presenta riesgos? ¿Cuáles? La clonación humana específicamente se refiere a aplicar esta copia idéntica a los seres humanos, y se puede dividir principalmente en dos tipos: con fines terapéuticos o con fines reproductivos. La clonación humana con fines terapéuticos se basa en crear tejidos u órganos con el objetivo de combatir enfermedades específicas en los seres humanos. Para hacer esto es necesario extraer células madre, es para esto que es necesaria la creación de un embrión. La clonación humana con fines reproductivos se basa en concebir un nuevo ser humano que tenga un ADN idéntico a otro ya desarrollado. Un médico especializado en tratamientos de fertilidad asegura haber clonado 14 embriones humanos, de los que 11 fueron transferidos a úteros de 4 mujeres dispuestas a dar luz a bebés clonados. Este caso, que data del año 2003, fue filmado por Peter Williams, reconocido productor de documentales, que ha asegurado al diario que la clonación se llevó a cabo, si bien los embarazos no prosperaron. Panagiotis Zavos, estadounidense de origen chipriota, es el médico que ha realizado este procedimiento, considerado delito en el Reino Unido e ilegal en muchos países, recuerda el rotativo. La clonación destinada a la reproducción de seres humanos traería consigo graves efectos secundarios para la salud. En los experimentos con animales, incluso los que se encuentran en vía de extinción, ya se han visto defectos genéticos y morfológicos, como envejecimiento prematuro o faltas de extremidades. El famoso caso de la clonación hace 15 años de la oveja Dolly, la cual presentó enfermedades graves, tales como neumonía, artritis y cáncer. 5. Averigua qué clonaciones se lograron desde que empezó a implementarse esta técnica. Ilustra. En 1952 ranas, en 1991 cerdos de una especie en extinción, a fines de febrero de 1997 la oveja Dolly, en 1998 las ovejas Megan y Morgan, enero del 2000 el primer mono, en agosto del 2002 en Argentina el primer bovino, en 2003 en Argentina 12 terneras, perros, gato, caballo, conejo, camello, mula, ciervo, hurones, rata, cabra y peces. 6. ¿Cuáles son las opciones biotécnicas y religiosas sobre la clonación?
Opciones bioéticas. Cada individuo tiene una opinión acerca de si es o no correcto clonar a otro ser humano. La idea de producir asexualmente copias múltiples de organismos idénticos desde un punto de vista genético, todos descendientes de un antecesor común, crea, en la mayoría de las personas, una reacción moral negativa. Sin embargo, la mayoría también reconoce que una vez que la clonación humana llegue a transformarse en un hecho científicamente posible, puesto que producían consecuencias buenas e importantes. Ética significa pensar detallada y ampliamente acerca de situaciones y no quedarse estancado solo en versos relevantes de la Sagrada Escritura o respuestas instintivas iniciales importantes. Opciones religiosas. Gran parte de los expertos en ética proviene de la religión. Los eticistas del Vaticano ya han tomado una fuerte postura en contra de la clonación, por ende, continúa la triste historia de sobrereacción negativa hacia el descubrimiento científico. Un obispo declaró que resulta incorrecto alterar una especie animal, considérese el caso de un ser humano. Otro vocero se refirió a la clonación como una violación a la integridad del matrimonio, rechazando cualquier uso de tecnologías que interfieran con la procreación sexual dentro del matrimonio o que hagan factible la destrucción de embriones humanos. 7. ¿Puede implementarse para fines medicinales? Ejemplifica. Entre las muchas utilidades de la clonación, destaca la obtención de células madre pluripotentes con objeto de diferenciarlas posteriormente a tejidos sanos que puedan utilizarse para trasplante. Otro ejemplo sería la obtención de células madre hematopoyéticas para curar defectos del sistema inmunitario. Teóricamente, podría curarse casi cualquier enfermedad no congénita empleando este tipo de técnicas. En el proceso, la manipulación genética de las células madre obtenidas a partir de embriones clónicos podríamos, incluso, hacer frente a enfermedades congénitas genéticas como la anemia falciforme, la hemofilia o la diabetes mellitus. 8. Investiga qué son las células madres y para qué se utilizan. Las células madre, mejor llamadas células troncales, son aquellas células que presentan dos características esenciales. 1. Capacidad de autorrenovación, es decir, la capacidad de dar más células madre. 2. Capacidad de diferenciarse en uno o más tipos celulares. Sirven para mejorar el conocimiento del progreso de una enfermedad, generar células sanas para reemplazar células enfermas, evaluar la eficacia de nuevos medicamentos. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo. Cada año, entre 17 y 18 millones de personas mueren debido a ellas. Entre estas enfermedades, el infarto al corazón es una de las principales preocupaciones de la salud pública. Por sí sola causa alrededor de 9,5 millones de muertes anuales, el 11% del total de muertes en el mundo. El infarto cardíaco se produce por una falta de aporte de nutrientes y oxígeno a las células cardíacas. En la absoluta mayoría de los casos, se debe al bloqueo de los vasos sanguíneos que nutren al corazón, las arterias coronarias por depósitos de grasa, arteriosclerosis y coágulos de sangre, trombosis. Como consecuencia, las células cardíacas, especialmente las musculares llamadas cardiomiocitos, mueren asfixiadas tras varios minutos sin recibir aporte sanguíneo. Así, el tejido cardíaco muerto no solo es incapaz de latir, sino que se convierte, poco a poco, en una cicatriz que puede interferir con la funcionalidad global del corazón hasta provocar un fallo cardíaco y la muerte. Desafortunadamente, los actuales tratamientos médicos poco pueden hacer por el tejido cardíaco una vez que ha muerto. Tan solo se pueden paliar los síntomas e intentar retrasar que este tejido sea todavía más perjudicial para el corazón. En realidad, solo hay un tratamiento realmente curativo: el trasplante cardíaco. Sin embargo, existe un gran desequilibrio entre los donantes y los solicitantes de tan preciado órgano. Sencillamente, no hay corazones para todos y es un problema que irá a más con el envejecimiento progresivo de las poblaciones occidentales. La medicina regenerativa busca, precisamente, superar las limitaciones de la medicina actual.
Se trata de conseguir que ese músculo cardíaco afectado pueda repararse o regenerarse. En definitiva, que el corazón vuelva a funcionar con normalidad o, al menos, funcionar mejor que tras el infarto. Para ello, entre las principales herramientas de la medicina regenerativa encontramos a las células madre. Células madre. En la actualidad, es muy sencillo extraer células adultas maduras de un paciente y, mediante un cóctel específico de genes, reprogramarlas para convertirlas a células madre. Tras este proceso, estas cuentan con la capacidad para diferenciarse en casi cualquier tipo de célula de la piel, del hígado, de los vasos sanguíneos. Son las llamadas células madre pluripotentes inducidas IPS. Sus descubridores recibieron el premio Nobel por esta revolución para la biología, pero, también, por las grandes posibilidades que se abrían para la medicina regenerativa. Ahora mismo, sabemos muy bien cómo domar las células para que pasen de adultas y maduras a células madre, inmaduras. El gran reto se presenta al intentar lo contrario, conseguir que esas células madre inmaduras puedan transformarse en cardiomiocitos adultos. Hasta ahora, las diferentes estrategias empleadas en este campo experimental han tenido un éxito parcial. Solo han conseguido que las células madre se transformasen en células cardíacas, pero en una etapa inmadura. Sin embargo, para que, en un futuro, se puedan tratar a las personas afectadas por un infarto cardíaco, es vital que los cardiomiocitos que se implanten sean adultos. ¿La razón? Nuestros cardiomiocitos adultos funcionan de forma muy diferente de aquellos inmaduros procedentes de las células madre. Las células cardíacas inmaduras son más pequeñas, su contracción es más débil, laten espontáneamente, su metabolismo es distinto, conducen la actividad eléctrica de forma diferente. Implantar estas células en el corazón de una persona adulta provocaría la descoordinación entre las células adultas y las inmaduras, provocando varios problemas médicos, entre ellos arritmias. Sería como meter a niños de parvulario en la universidad, un descontrol total. Hace apenas una semana, investigadores del Departamento de Cardiología del Hospital Infantil de Boston han conseguido entender la clave para conseguir educar a las células cardíacas inmaduras para que maduren hasta adultas. Sus hallazgos se han publicado en la revista Nature Communications y suponen un importante paso adelante para la medicina regenerativa cardíaca. El descubrimiento se ha dado gracias a una revolucionaria y novedosa herramienta de modificación genética CRISPR-Cas9. Otro hito de la ciencia. El enfoque de los científicos ha sido muy ingenioso y elaborado. Con este preciso corta y pega genético, lograron modificar genéticamente y de forma selectiva 1 de cada 10 cardiomiocitos de ratones recién nacidos para eliminar un gen particular. El motivo por el que no modificaron genéticamente a todos los cardiomiocitos es sencilla: al interferir con procesos vitales del corazón, provocarían una alteración de su función y la muerte de los animales. Al eliminar genes concretos probaron hasta 10 diferentes en una pequeña población de cardiomiocitos del corazón, se aseguraban de que los ratones siguieran viviendo y el corazón funcionara con relativa normalidad. Al mismo tiempo, podían comparar las diferencias en la maduración de los cardiomiocitos normales con respecto a aquellos modificados genéticamente. Al eliminar un gen en particular, el factor de respuesta al suero SRF, en los cardiomiocitos de los ratones recién nacidos, se observó que estas células eran incapaces de madurar. Mientras el resto de cardiomiocitos maduraba y iban adquiriendo las típicas características de las adultas, las células modificadas genéticas permanecían igual, eternamente inmaduras, como si padecieran la versión celular del síndrome de Peter Pan. En otras palabras, la función del gen SRF es clave para educar y hacer madurar a los cardiomiocitos. Con este conocimiento en mente, los próximos pasos científicos están muy claros. Investigadores de diferentes partes del mundo van a probar a modular la actividad del SRF y así educar a los cardiomiocitos inmaduros procedentes de células madre humanas para que maduren, de una vez para siempre. Aún falta por ver si este gen, SRF, desempeña exactamente el mismo papel en células humanas.
aunque lo más probable es que sí. Además, parece que no será, en principio, tan sencillo usar este gen como varita mágica educadora, ya que si funciona demasiado tampoco produce la ansiada maduración de los cardiomiocitos. Será necesario entender los intrincados procesos celulares que hay detrás para manejar SRF correctamente. En definitiva, gracias al descubrimiento de la función del gen SRF como clave para la educación de los cardiomiocitos para que maduren a adultos, la medicina regenerativa cardíaca ha derribado una de sus principales barreras. Es algo para celebrar. Los científicos en este campo llevan más de 10 años intentando educar, sin éxito, a los cardiomiocitos para que madurasen. La irremediable rebeldía de estas inmaduras células parece que ha llegado a su fin. 9. Elabora una opinión personal sobre la clonación y células madre. A mí me parece que está bien si fuese con fines medicinales para salvar a una persona, pero a la vez si se usara para otra situación no me parecería correcto, porque tampoco es bueno descartar embriones porque sí que sea para un fin que sea comercial para obtener dinero jugando con la salud y con la vida de las personas. Para mí es muy complejo dar mi opinión porque tendría que ser más grande para dar mi opinión. Ahora este es mi pensamiento.